Buenas tardes, bienvenidos a un directo más. Tranquilos, que no estoy solo. La portada sí, vamos a hablar de la moto de Marc, pero no estoy solo. Hoy nos va a acompañar de aquí unos minutos Jero, nuestro ingeniero favorito de MotoGP, de Fórmula 1, que también está ya hablando mucho de MotoGP, de manera muy acertada. Y sí, vamos a hablar de la moto de Marc y un poco de lo que está pasando en MotoGP, porque creo que es injusto un poco lo que pasa, a pesar de que incluso con la CAB, el canal de Nico, me dice, no, es que tiene 8 títulos, no, es que Rossi tiene 9, es que Maverick también lo dijo aquí, es que tienen 8 títulos, tienen 9. A mí me da igual eso. Yo creo que se están pasando unas líneas en MotoGP que son preocupantes por los discursos heroicos hacia unos y derrotistas para otros. Es injusto. Los 8 títulos de Marc o los 9 de Rossi no justifican lo que le han hecho a Pecco Bagnaia, por ejemplo, lo que está aguantando Joan Mir ahora mismo. No justifican eso, ¿de acuerdo? Yo creo que cada vez pues se está hablando más de esto. Incluso ayer escuché a Pecino, alucinante, ¿no? Haciendo un comentario así, ¿no? Diciendo que, pues que eso que dijo Marc Márquez, ¿no? En la Q2, que bueno, yo me tiro a saco, y si saco la vuelta la saco, y si no, bandera amarilla, y los más que se jodan, ¿no? Vale, él lo hizo un comentario diciendo, oye, os metéis con Pecco, ¿por qué no os metéis con Marc? Es que de estos ejemplos he puesto un montón yo siempre en mi canal, ¿no? Lo de Rossi, con Lorenzo, y siempre es lo mismo, ¿sabes? Sabéis que siempre en MotoGP se ha valorado el perfil de piloto que ayuda a una marca a crecer o a evolucionar, ¿no? En 2004 Rossi se llevó las etiquetas de Dios de la evolución con Yamaha, por llevar a Yamaha donde la llevó. Ha pasado lo mismo con Lorenzo, ha pasado lo mismo con Dani en 250, pasó también con Dani en 250. Ha pasado con Dovizioso, primera parte en Ducati, y Lorenzo, segunda parte con Ducati. Por eso Ducati está como está, lo han dicho hoy en Italia, en un programa, el de Bob, que me encanta Bob. Sin ir más lejos, ha pasado con Miller. Miller ha ayudado a KTM a estar donde está. Si tú tienes un equipo técnico de la hostia, pero el piloto va a otra línea, o sea, eso es un choque bueno, la evolución se para. Es que es así, siempre ha sido así. Aleix Espargaró es otro que ha llevado a Aprilia hasta donde la ha llevado. Entonces ese perfil mola, porque cuando, yo qué sé, queremos hablar bien de Marc, en este caso Marc, ¿no? De algo, es muy bueno, pero claro, este tema parece como que no, este tema no lo toquemos. Él no tiene nada que ver en la evolución de la moto, ¿está de acuerdo? O sea, Honda, la marca más poderosa del mundo, lleva 4 años buscando la fórmula para que Marc tenga una moto que se encuentre cómodo, la moto de Marc. Están intentando construir la moto de Marc. Yo creo que aquí, a diferencia de estos pilotos que hemos nombrado, Rossi, Lorenzo, pilotos quizá más estándar, las marcas lo han tenido bien, pero creo, es mi sensación, o sea, que nos va a decir Jero, que aquí ya estamos llegando a esa situación otra vez, ¿no? De esa moto difícil, ¿no? Complicada, que al final es buena, pero es buena para unos, no es buena para todos, ¿no? Entonces, me refiero a esa injusticia, ¿no? De decir, no, es que mira, Joan Mir se cae 10 veces y Marc está en el podio. Esto es muy injusto, tío, porque esa moto está hecha para Marc. Está hecha para Marc. Es la moto de Marc. No es, o sea, la Ducati es la Ducati. La KTM es la KTM. La Aprilia era la Aprilia de Aleix, ahora ya es la Aprilia también. Pero la Honda no es la Honda, es la Honda de Marc. Eso es así, ¿de acuerdo? Eso es así. Por cierto, ahora lo comentamos con Jero, pero hubo una declaración de Augusto Fernández brutal, que luego la vamos a comentar, sobre la altura del asiento, que es demoledora, Entonces creo que es injusto utilizar esa brecha, ¿no? Esa brecha entre la moto de Marc y Joan Mir, Paul Espargaró, Jorge Lorenzo, todos, o sea, no es que sea solo Joan Mir, esos son todos. Esa brecha, utilizarla para colocar a un tío en un sitio y luego hundir a los otros, creo que es injusta, porque yo creo que lo que está haciendo Honda y Marc es intentar hacer esa moto otra vez, esa moto que es mi moto y no podéis ir nadie rápido con ella. Eso es lo que parece que estamos, respecto a 22,
a 23, 22, yo tengo la sensación de que esa moto iba a ser la Honda, y en el 23 hemos vuelto a la Honda de Marc. Esa es la sensación, ¿de acuerdo? Por cierto, me encanta ver lo de Pecino, Motorsport, pregunta de Motorsport. Ir a verlo, por favor, ir a ver el vídeo de Pecino, o en Speed Week está la explicación de Pecino sobre lo de Marc, lo que hizo Marc. ¿Es bueno que en MotoGP pueda ganar cualquiera? Me encanta porque esto, yo llevo cabreado desde el 16, cuando empezaron con los 13 ganadores, los 14 ganadores, digo, no, tío, estamos en el 23, me alegro que por fin ya estemos con estos titulares, me alegro que planteando estos debates, poniendo en duda la política del campeonato, me alegro que estemos así ya, o sea que gracias a Motorsport por este titular, que es un debate que se abre, pero ya es importante que se ponga en duda esto que está pasando, que yo se lo decía el otro día a Maverick, oye tío, es que esto que pasa, ya, pero, bueno, él lo veía positivo, yo lo veo negativo, y ahora ya veo que aquí gente pues lo está también planteando de esa forma negativa. Vale, para acabar, antes de dar la entrada a Jero, ayer programazo de Bob, me encanta Bob, sabéis que Bob es el Paddock, creo que se llama Paddock GP, me encanta, a veces me han mencionado allí alguna vez y tal, porque yo conocía a Brusco por las redes, y a veces habían comentado alguna cosa mía allí, ¿no? Pero ayer fue brutal, me han pasado ahí los audios, voy a leer el tweet para que así es más fácil, ¿no? Me encanta el programa de Bob, siguen los rumores de la salida de Honda de Marc, dicen, estos 3 próximos grandes premios son la clave para decir, ¿me quedo o me voy? Marc tiene un plan B, según están diciendo, ¿eh? Estos son rumores que yo siempre los he puesto como rumores, en Italia siguen con los rumores, hay un plan B, que es, si de aquí 3 carreras, de aquí al verano, Honda no me demuestra que vamos a ganar, plan B, el plan B sigue en marcha. Bob diciendo, tengo información, o sea, Bob en el programa diciendo, tengo información, pero no la puedo decir, y la gente en el chat metiéndose con él, oye tío, pues dilo tío, y él pidiendo disculpas a los del chat porque no podía decir la información, o sea, alucinante, ¿vale? Y habla de que se supone ir a un sitio donde, bueno, es alucinante lo que han dicho, en Paddock, si no se ve para ganar con ella, y hablan de lo que supone, atención, ir a un sitio donde no trabajan exclusivamente para ti, KTM y Ducati, en parte culpan, que no es una culpa directa, pero de la manera que lo dicen, se entiende así, culpan a Marc de la evolución de la Honda y destacan el perfil de Dovi, y yo añado a Lorenzo, en Ducati. Dicen que una evolución sin un piloto que ayude, véase Miller ahora, en Ducati, en KTM, lo que he dicho, es complicado a la hora de avanzar. Vaya, que es lo mismo que digo, bueno, vale. Me encantó nuevamente el último vídeo de Pecino, tal, lo mismo, ¿no? La Q2, lo que he dicho antes, ¿no? Porque la bandera amarilla, tal, que lo dijo, eso es más grave que lo que dijo Marc, para mí es más grave que lo dijo Pecco, es que es muchísimo más grave. Para mí es más grave, pero claro, 8 títulos te permiten decir eso. En cambio, un título no te permite decir lo otro. Esa es la política, incluso los ejemplos anteriores, tal. Bueno, pues nada, que me encanta el cambio de chip que está habiendo en MotoGP, me encanta, o sea, me encanta. Que se planteen debates que antes eran, no sé, tío, muy excéntricos, ¿no? Muy de friki, ¿no? Pues ahora se están planteando en muchos sitios, ¿no? Así que me encanta. Y nada, vamos a analizar la moto de Marc desde el punto de vista técnico. No voy a estar yo aquí haciendo un monólogo, sino va a entrar Jero y vamos a hablar de la moto de Marc o de la evolución de algo en base a un piloto o a otro. Y vamos a ver a 4 fotitos de la moto de Marc. Así que hasta aquí la introducción. Hola Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Perdona por el rollo, pero ya he avisado, ¿eh? Tengo la entrada larga hoy, o sea que... Pero me has dicho que no tenías, que tenías tiempo libre, digo, bueno, pues va, sí, déjame... no, hoy no hay problema. Oye, gracias por entrar, porque es un tema que me apasiona, tío, me apasiona. O sea, tío, yo el otro día vi a Marc Márquez, y tú desde casa, yo no sé la Fórmula 1, pero yo desde casa, o yo no, la gente, mucha gente, ¿no? Veo los pilotos y tú ves cómo trazan y cómo van. O sea, yo el otro día vi a un Marc Márquez, o sea, muy bien. O sea, no era una moto para ganar, pero tampoco era un aborto de moto. Y luego se cayó porque se fue largo,
no se cayó apretando, porque Maverick dijo aquí en el canal, no, es que cuando apretan se cae, no, es que Mark se cae al revés, Mark se cae cuando se relaja, ¿sabes? Muchas veces se relaja y se cae. Es alucinante, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, entonces pensé, hostia, con él encima, yo no la veo tan mal. O sea, no es la mejor, ni mucho menos. No estoy diciendo que tenga la moto que vaya, no estoy cargando, no sé si es el camino. Pero pensé, ostras. Y entonces, claro, luego estaba Joan Mir en la cola y era imposible. O sea, cada vez que intenta se cae. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿No? Que una misma moto, veas una Ducati, ¿no? Con todos que van rápido y una Honda que solo va rápido uno. Pero va rápido, además, ahora mismo, fino, por el sitio, con grip, la moto entrando, trazando bien, una cosa que dices, ostras, a él no le va tan mal, no sé, entonces, luego hubo unas declaraciones de Augusto Fernández, Jero, en el canal de Nico, que está en KTM, que dijo una cosa tremenda, tío, dijo que con la altura del sillín, cayendo la espuma, el sillín, no sé si 15 centímetros o 10, no me acuerdo los centímetros que dijo que cambiando la altura del sillín, atención, lo que dijo, cambiaba la geometría de la moto, el comportamiento geométrico de la moto. La moto, los pesos, todo, era otra moto. O sea, tú fíjate dónde estamos, ¿no? En MotoGP. 15 centímetros son muchos centímetros, ¿eh? No sé los que dijo, pero no eran 2 o 3, me acuerdo que eran, no me acuerdo, pero es igual. Cambiando la altura de la espuma del sillín, ha encontrado un equilibrio con la moto. Es alucinante. Y luego pienso, claro, no sé si Joan Mir tiene ese margen, la Honda, de cambiar cosas para encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque si tú tienes un desequilibrio porque te sientas, eres más, bueno, tienes otro cuerpo diferente, te sientas más adelante, más atrás, y la moto se comporta diferente, coño, si tienes margen porque la moto te lo permite, pues puedes ir, pero claro, si la moto es la que es y te lo acabas todo, no sé si eso puede ser algo clave para analizar los problemas que puedan tener los pilotos Honda en MotoGP. No sé si esta primera reflexión tiene lógica para ti o no, Jero. Depende de las características geométricas de la Honda. Digamos, a ver cómo lo digo, de lo realmente aceptable, ¿no? Que sea un cambio de reglaje en esa moto sin que perjudique muy mucho al comportamiento del neumático. ¿Al neumático? Efectivamente. El tema en todo vehículo siempre es el mismo. Hay que hacer trabajar al neumático lo más que puedas. El tema es que luego hay pilotos que tienen una forma de pilotar, otros tienen otra. Hay pilotos, como tú acabas de decir, más corpulentos, otros menos. Y entonces necesitan unos reglajes específicos cada uno. Uno no puede correr con los reglajes del otro porque entonces es un desastre. Claro, ¿qué ocurre? Que hay vehículos que responden mejor a los cambios de reglaje que otros. ¿Por qué? Porque, bueno, la construcción, la geometría de las suspensiones, etcétera, hay vehículos que te permiten jugar más con los márgenes de esa geometría y hay vehículos que no te permiten jugar con esa geometría y tienes un problema, claro, entonces, porque realmente si no es flexible ese vehículo a la hora de cambiarle ese reglaje, pues el piloto que no vaya bien con el reglaje adecuado, pues es que no va a ir bien nunca, da igual lo que haga. Ya. No, digo porque, mira, voy a poner 4 fotos aquí. Bueno, voy a poner alguna foto. A ver, ¿cómo esto? Vamos a hacerlo así. Esto es Cheste 2000, el año pasado, al final del Mundial, cuando se subió a la primera Honda. Esta es la Honda, la no tan pequeña, la grande, dijéramos, la de 22, que se subió Alex Rins y todos, ¿vale? Yo lo que estoy viendo es del año pasado a este un cambio, no muy exagerado, pero sí que hay un cambio visual sobre esa moto que han hecho para Marc Márquez. O sea, desde fuera lo que parece es que el año pasado Marc se veía muy pesado con la moto, le costaba mucho. Yo lo veía desde casa, ¿no? Los cambios de dirección, muy lento le costaba, no estaba muy pegado al suelo, el codo no lo arrastraba tanto como ahora. Estaba muy fuera de su sitio. Entonces, este año parece, ahora vamos a verlo en fotos, que esa moto se ha empequeñecido un poco, se ha cortado, se ha bajado y vemos un Marc más eléctrico, más cómodo en su moto y vemos por contrapartida a otros pilotos sufriendo, ¿vale? Este es Marc sobre la moto grande del año pasado, ¿vale? Que
Si te fijas, se nota, ¿vale? Pero no se pueden coger medidas, ¿vale? Este sigue. Marc Márquez, esta foto la he puesto porque Marc el año pasado, con esta moto, la moto grande, incluso la cabeza, le costaba mucho meterla abajo a la cúpula. Si fijáis muchas fotos que vais viendo del año pasado, veréis que Marc, incluso esto es después de la lesión, después de operarse, ¿no? Ya, siempre estaba muy encima de la moto y, por contrapartida, con la moto nueva, siempre tiene tendencia a estar más cerca al suelo, la cabeza, todo. O sea, que ha habido como un cambio allí de algo, de geometría, para que Marc pueda ir más tirado, como estas fotos, ¿no? Esta foto que hay aquí, o esta, que son ángulos diferentes, pero si la ves de frente se ve bastante bien. Siempre veremos esa cabeza mucho más alta el año pasado que este año, ¿no? Pero incluso más, bueno, esto ya es la moto pequeña, aquí vemos ya, se ve que hay una especie como de... Yo lo veo, es que no sé cómo decirlo, pero se ve. Él está más encogidete, tiene la pierna, el talón más cerca del culo, ¿vale? Es la sensación que da ver esta foto, ¿no? Y por contrapartida, vamos a ver a Joan Mir. A Joan Mir es un piloto que saca mucho la pierna a frenar y le cuesta mucho la pierna. Ahora está haciendo, no sé si lo veis, pero la sensación es que está haciendo fuerza para arriba para que la pierna no le arrastre el suelo. Está como muy... el cuerpo muy fuera de la cúpula, no sé, es una moto como que no le va, es la sensación, ¿no? Claro, este es Joan Mir, es alucinante, o sea, está encogido, no. Lo siguiente, yo es que no sé cómo puede pilotar este tío esta moto, no lo entiendo, pero ahora vais a flipar, porque el piloto más alto de parrilla, que es 80 y pico, que es Marini, sobre la Ducati. Tú fíjate, esto es Mir, que hace 81, creo, 80 y este es Marini, con la Ducati. Tú fíjate lo cómodo que va este tío con la Ducati, los brazos estirados. Es que, tío, el culo aún no está casi en la rueda, tío. Es que no tiene nada que ver la postura del piloto con la moto, de Joan, con la de Marini. Fíjate, tío. ¿Sabes? Es evidente que ahí hay un efecto tamaño, peso, dile lo que quieras, algo que hace que sea una moto exclusiva, ¿de acuerdo? Después, Iker Lecuona estuvo en el canal de Nico Abad también, y... no, perdona, su preparador, su entrenador de joven, Quique Bañuls, estuvo en el canal y dijo, hostia, cuando fue a MotoGP, lo dijo él, sin pensar que era una cosa que para mí era relevante, ¿no? Le pregunté, ¿no? ¿Qué dijo cuando probó la moto de Marc? Hostia, qué moto más pequeña, digo, gracias, porque es un dato que... Él estaba en KTM, MotoGP, y se subió a la Honda y lo primero que dijo, qué pequeña, Iker Lecuona, ¿no? Y vemos a Marc, pues bueno, Marc mucho más encogido que antes, con la moto, esta es la moto anterior, la moto grande, va más estirado aquí, se ve los brazos más alargados, aquí ya va más encogido, ¿vale? Va más encogido, la moto más pequeña, bueno, aquí otra vez Marini, y bueno, es un poco, más que nada, imágenes para verificar, yo creo, que ahí sí que ha habido un trabajo de hacerle la moto para Marc Márquez, ¿vale? Es para eso. Entonces, claro, yo de entrada te pregunto, Jero, una moto, sentido común, yo no soy ingeniero, pero sentido común, una moto muy potente, la relación tamaño-potencia es importante a la hora de, por ejemplo, pregunto, si es más pequeña, entiendo que es más nerviosa y más reaccionaria, ¿no? Que una moto más grande, ¿no? Más reactiva siempre. Vamos, a priori, sin tener en cuenta otras consideraciones. Habría luego que mirar... sí. Pero de entrada De entrada sí, de entrada si todos los elementos son iguales, imaginemos que cogemos dos motos y una de ellas la acortamos. Con todos los elementos igual, dureza de suspensión, quiero decir, el reparto de pesos prácticamente el mismo, o intentar que sea el mismo, es difícil, pero se puede intentar. Si todo es igual, la moto más pequeña va a ser mucho más reactiva, pero también va a ser menos estable. Va a tener las dos, la contrapartida. Vale, lo digo porque... perdona. No, como me habías dicho lo de la potencia, a ver, más que en sí la potencia, es como transmite esa potencia. Y
con respecto a un ángulo muy importante, una geometría de suspensión muy importante en las motos, que es el anti-squat, que no es más que la anti-elevación, ¿no? de la parte delantera de la moto. Ese ángulo anti-squat hay muchas maneras de controlarlo. Y una de ellas es con la longitud de la cadena. Jugar con esa longitud de la cadena. Si yo acorto mi chasis, acorto esa longitud de la cadena, cambio el ángulo anti-squat y cambio radicalmente el comportamiento de mi moto a la salida de las curvas y en la frenada. Cambia mucho. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando tú haces eso. Y la potencia que transmite, como va a ser más corto ese, podríamos decir, ese brazo de palanca, el momento que transmite a la rueda trasera también cambia, es diferente. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora también de arreglar tu motor y tratar de compensar esas diferencias con respecto a la moto más grande. Vale. Interesante, interesante. Porque el otro día en la carrera de Le Mans, Marc empezó bien, pero después no fue tan bien. Después empezó la moto a moverse y yo dije, ostras, empezó muy bien, digo, hostia, ¿cómo va la moto, no? Y luego pensé, hostia, no va tan bien, al final de carrera no va tan bien, ¿no? Pensé, porque se le movía. Hay dos factores, ¿no? Primero, que él aumentó el ritmo de carrera, empezó lento y luego fue más rápido, casi medio segundo, 4 o 5 décimas, que eso es mucho. Entonces, no sé si fue eso lo que le llevó a esos movimientos o el desgaste del neumático, no lo sé. Pero Marc Márquez, cuando esa moto empezó a ir rápido de verdad, a los 32 bajos, 31 alto que marcó, esa moto no era tan buena como a principio de carrera se veía, ¿de acuerdo? Era una moto más... recordaba mucho a la moto de siempre de Honda, de 2007 para adelante, una moto que siempre se movía, siempre hacía movimientos raros, era una moto que costaba mucho mantener quieta, la Yamaha se clavaba, entonces esta moto no. O sea, por eso digo que Marc no es, ni mucho menos una crítica, la moto no está como las demás, ni mucho menos, pero sí que hubo un destello en la primera parte de carreras de que esa moto iba bien para Marc, porque no hay ningún piloto más que tú lo veas pilotar con esta moto y pilote como él. Entonces, claro, de ahí a mi pensamiento de esa potencia, ese tamaño, esa configuración para Marc, de que esa moto, cuando le pide ir rápido de verdad, esa moto aún no está lista y se menea bastante. O sea que no sé si es neumático o eso, pero bueno, la relación peso es tamaño, entiendo que es importante. Uh-huh. Incluso, Luis, añádele el reparto de pesos, como he dicho antes, conforme vas haciendo el depósito, el reparto de pesos de la moto va cambiando. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es verdad que la gasolina, la densidad es baja, alrededor de 0,75 se puede calcular. Es un poquito por encima, pero ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero ya digo, se puede calcular alrededor de 0,75. Entonces tienes que tener en cuenta, creo recordar, estas motos cargan 21 litros, ¿no? Si no me equivoco, o no recuerdo ahora, pero si multiplicamos, pues te sale pues no lo sé ahora mismo, estamos hablando de 21, vamos a suponer que salieran 17, 18 kilos o 16 kilos. Esos 16 kilos están en un... Sí, es verdad que los depósitos se colocan en la posición más centrada posible, abajo, tal, pero conforme vas perdiendo peso, ese reparto de pesos cambia en la moto. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. En una moto más grande, ¿qué puede ocurrir? Pues que esos 16 kilos van a afectar menos. Por una razón muy sencilla, porque tus ruedas están más alejadas la una de la otra, ejercen un momento mucho mayor entre sí, y aunque tú pierdas esos kilos, el reparto de pesos puedes hacerlo de tal manera que siga siendo un poco más equitativo. En una moto más pequeña te ves obligado a tener que colocar los elementos por obligación, porque no hay espacio, no es por otra cosa, como puedes, ¿no? Y entonces cuando tú vas perdiendo esos kilos, el reparto de pesos va cambiando. Y cambias más que en una moto grande. Eso salvo que en la moto grande te hayas equivocado, hayas colocado los elementos como o porque por obligación tengas que colocar los elementos de una manera que aunque tú no quieras, pero es que estás obligado y no te queda más remedio, pero lo normal es que a igualdad de condiciones me da igual que sea moto o coche, ¿no? En un vehículo grande el combustible que vas gastando va a influir menos en el reparto de pesos que en un vehículo pequeño. No es lo mismo en un kart perder, aunque lleve poca gasolina, se nota
que en un Fórmula 1 lo que sí, son 100 kilos, 110 kilos de carburante, que también influyen, claro que influyen, pero influyen menos. Es posible Ya. que influyan menos que la gasolina que tú cargas en un carro. O sea, entiendo que para un ingeniero, para una ingeniería, a la hora de desarrollar una moto, lo tiene más fácil Ducati, haciendo una cosa estándar, que no Honda, la petición de Mark, a veces pidiéndole cosas más concretas, más para su necesidad de ser más complicado también evolucionar un Sí, vehículo. lo que ocurre, Luis, que depende del reglamento. Puede Sí. ser que haya un reglamento concreto, en algunos años supongo que habrá sucedido, que te venga bien a ti. Quiero decir, al final resulta que ese reglamento le viene bien a una moto pequeña y a una moto más radical, porque el reglamento lo han redactado, el reglamento técnico lo han redactado de una manera que al final tu moto va a funcionar mejor que la del rival, aunque la del rival sea más estable. Bueno, pues está venido bien. Ahora, si el reglamento cambia y resulta que hay que posicionar las cosas de otra manera, hay que buscar otra geometría, etcétera, pues ahora ya no te viene tan bien. Y tienes que Ya. intentar cambiar un poco el chip, claro. Está todo muy apretado porque es que es el debate, tío. Mira, este debate, había una esperanza de que no llegásemos otra vez a esto, ¿no? Cuando Honda presentó esa moto, cuando se fichó a Rins, que cuando se fichó a Rins aún había la moto grande esa. Entonces muchos pensábamos, muchos piensan todavía, que Honda lo que debería hacer es lo que han hecho las otras marcas, ¿no? Coger a Rins, en este caso Rins, porque es un piloto de estos más estándar, ¿no? Y coger y hacer esa línea, ¿no? De evolución, más tirando a KTM, a Ducati, una cosa que sea más para todos. Pero, otra vez, este año parece, todos estos suposiciones en base a fotografías e imágenes que vemos. No hay datos de nada de esto, no hay datos. O sea, no podemos ir al box y medir la moto. No se puede. O sea, son cosas, pero es evidente. Exacto, pero es evidente que viendo esta foto, tío, es que es evidente que ahí ha pasado algo este año, ¿vale? Hay otra imagen que no sé, es una suposición también, ¿eh? Que aquí se ve. ¿Dónde está la foto esta de Mark? Había una foto de Mark que se veía bueno, la foto esta, ¿no? El escape, incluso la tele, se decía en los medios, en la zona y tal, oye, aquí el escape lo han cambiado, parece más largo, ¿no? Parece más largo. Entonces, claro, yo digo, hostias, yo creo que es el mismo y lo que han hecho es cambiar la moto, porque claro, el año pasado, en el test de Sepang, presentaron las dos motos, la 22 y la 23, más o menos. Entonces, que eran la parte ciclo sería el motor, el reglamento teóricamente más o menos es el mismo, el motor, la forma es la misma, dijéramos, pero digo, hostia, no sé, a ver si ha cogido y clac, la han encogido. El escape a veces, para que no salga tanto, le dan algún giro, y aquí, como es poco lo que sale, no lo ha usado para hacer el giro y al final sale un poco más, pero sí que se dijo en la tele que el escape lo ha hecho más largo, y yo busqué fotos y la sensación, lo digo para que luego no digan que yo digo que no es así, pero era como que el escape era igual, pero que la moto era más corta, ¿sabes? Bueno, el colín era más corto, ¿no? Y se ve las fotos de Mark, ¿no? En alguna foto, en esta, por ejemplo, se ve aquí que bueno, aquí se ve cortada, a ver si la puedo poner sin cortar, perdonar, pero aquí sí que se veía el colín mucho más largo que el de ahora, ¿no? Que el de ahora, a ver si puedo ponerlo, a ver si me deja, sí que me deja, sí que me deja. Vale, aquí, perdonaré. Aquí sí que se ve el colín más largo que las motos actuales del 23, que podía ser que el escape fuese parecido o igual, y después la moto había sido un poco, no sé, más cortita, o el habitáculo, ¿no? No solo la moto, pero la parte del subchasis y todo esto, que sea más a su medida, ¿no? Es un poco eso. ¿Vale? Vale, Jero, ¿cómo se puede explicar técnicamente esa relación? Porque me has pasado unas fotos, unas imágenes me has pasado. Me has pasado unas imágenes que explican técnicamente esto que estamos viendo en esta moto, qué consecuencias puede tener, incluso, me has dicho, en el comportamiento de la deformación del neumático, ¿no? Me has dicho, ¿eh? Sí. Bueno, principalmente en el comportamiento del neumático, el principal motivo de que un neumático cambie su comportamiento es cambiar la propia estructura, la carcasa del neumático, ¿no? Pero bueno, en este caso, como contamos con que todo el mundo, os presuponemos que todo el mundo tiene el mismo neumático, pues entonces hay que buscar las causas en otros factores. En este caso, pues la moto, claro.
Entonces, ¿qué pongo? Tengo 4 imágenes. Sí, la he puesto por numeración, por si quieres Ostras, ponemos la primera. creo que la Pone primera es... 01. Vale, es que ya se ha pasado el sistema y no tengo los nombres. Pero bueno, la primera que tengo es esta, pues esta es la de 1. Esta sería la última, pero bueno, Vale, vale. pues entonces es al revés. Entonces es esta la 1, ¿no? Esta sería la primera, sí. Vale, de acuerdo, perdona. Vale, pues bien, vamos a hacer esto. Vamos a intentar esa sensación que hemos tenido al ver la moto, al ver a Mark, a ver a Mir, a ver a Rins. Vamos a intentar transmitirla en datos o en técnico, o en datos técnicos con Jero, a ver si podemos llegar a la conclusión de que, bueno, pues que sí que es injusto, ¿no? Que a veces una moto puede ser muy buena para uno y puede ser un drama para otro, ¿vale? Esta, por ejemplo, ¿qué es esta? Esto lo que quiero explicar, bueno, quiero explicar un motivo, un poquito, mejor dicho, lo básico, ¿no? De dinámica de vehículo. En este caso concreto, lo que tenemos es una moto inclinada, tenemos el centro de masa de la moto, centro de gravedad, prácticamente lo mismo. La diferencia en la definición es que el centro de masa, como depende de un sistema inercial, dependiendo del movimiento, etcétera, tendríamos que meternos en física ya aplicada y más profunda. Pero básicamente estamos hablando del mismo punto. Ese centro de masa depende de la diferente colocación de los diferentes elementos de mi vehículo y depende también de, en este caso, uno de los elementos más importantes en una moto, que es el piloto. Porque el peso y el tamaño del piloto influyen en la posición de ese centro de masa. ¿Qué es lo ideal? Pues en una moto, concretamente, es tenerlo en un punto tal que me contrarreste el polígono de fuerzas que estáis viendo aquí. Básicamente las líneas rojas son las resultantes de las fuerzas que se aplican sobre el centro de masa, que son básicamente la fuerza de la gravedad y una fuerza inercial consecuencia de esa gravedad, que todo el mundo llama fuerza centrífuga, pero que en realidad es producto de una inercia, es una fuerza, podríamos considerar, ficticia. En realidad la fuerza que a mí me mantiene, que es la que está dibujada ahí, que esa sí existe, me mantiene en... perdón, esa es la centrífuga. Al revés, la fuerza que sí tendría que estar dibujada ahí, que lo he dicho al revés, que es la que me mantiene en la trayectoria, es la fuerza centrípeta, que es como se denomina. Que es la fuerza que mantiene el vehículo, cuando un vehículo está girando en una curva, es la fuerza que mantiene a ese vehículo en esa trayectoria y hace que no se salga. Por otro lado, tenemos una reacción abajo, que la veis, la reacción es básicamente todo el peso aplicado en la rueda, el suelo, como no deforma, pues aplica esa reacción en sentido contrario. Y ahora tenemos esas dos flechitas rojas, una desde el centro de gravedad y la otra desde el punto donde el neumático está apoyando, no la zona central del neumático. Y quiero que observéis que hay un radio entre ese punto central del neumático o esa, digamos, si cortamos el neumático con un plano de simetría, pues el punto de apoyo es uno y el centro del neumático es otro, de mi neumático, y el centro de mi huella es otro. Entonces, ese radio, scrap radius, que se llama, o radio de deslizamiento se podría denominar, es el que me va a determinar realmente cuánto puedo tumbar yo la moto. Y eso va a depender de ese centro de gravedad. Y va a depender, bueno, va a depender también del agarre del neumático, pero si yo tengo mi polígono de fuerza equilibrado y presupongo que tengo el suficiente rozamiento en mi neumático para considerar que puedo contrarrestar la fuerza de inercia, esa F sub C que pone ahí arriba, entonces ya solo tengo que tener en cuenta el posicionamiento de mi centro de gravedad y el posicionamiento de ese punto de contacto del neumático con el suelo. Conforme más voy tumbando, más peligro corro de que ese scrap radius o ese radio de deslizamiento sea mayor. Cuanto mayor sea, es peor para mí, porque estoy llegando a un límite. Llegará un momento en que al final me salga de esa banda de rodadura y automáticamente pierdo el agarre. ¿Qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es tener el centro de gravedad a la altura suficiente, pero nunca muy por encima, y con un desplazamiento hacia, en este caso, si estamos viendo la imagen así, sería hacia la izquierda de la imagen, para contrarrestar esa fuerza de inercia, esa fuerza centrífuga que llama la gente habitualmente, ¿no? Y para que aumentar mi fuerza centrípeta y para poder equilibrar ese sistema. Entonces, en una moto baja y con un piloto bajito,
a priori debería de tenerlo más sencillo, pero claro, mi piloto tiene que hacer fuerza también. Un piloto más fuerte es capaz de sacar ese centro de gravedad de una manera más sencilla, más hacia afuera, pero claro, tiene un centro de gravedad más alto. Luego vuelvo a tener el mismo problema, volvemos a aumentar el radio de deslizamiento, entonces tenemos peligro de... todo esto yo sé que es muy engorroso, muy complicado. Al final todo esto se va complicando en exceso porque, claro, luego después hay que tener en cuenta, como ahora vamos a ver en las siguientes imágenes, se puede ir complicando bastante más. Pero lo que quiero que tengáis claro son esas dos flechitas rojas. Esas son las que tienen que estar realmente equilibradas en este sistema. Si esas flechitas rojas, una de las dos, es mayor que la otra, tenemos un problema. O mi moto no va a ser capaz de girar lo suficiente y por lo tanto voy a perder competitividad, o mi moto voy a llegar a un límite y va a volcar. O sea, no voy a poder recuperarla. Entonces eso es muy, muy, muy importante en el diseño de una moto. Y ya digo, el centro de masa de mi vehículo, el cual el piloto tiene gran parte de responsabilidad de ese centro de masa, tiene que estar posicionado en la zona correcta según el ángulo de inclinación que yo le dé a mi moto. Bueno, eso en Joan Mir y en este tío, en Marini, o sea, partiendo de la base que eso está configurado para que le vaya bien a un piloto como Mark, dijésemos, como él, ¿qué repercusión tendría si sumantas a este tío en esa moto? Pues básicamente Mark puede llevar la moto con una... Es decir, si tenemos exactamente la misma moto, exactamente la misma, Mark podría llevar la moto con una geometría de suspensión tal que permitiera jugar con ese radio de desplazamiento, pero Joan Mir, a ser un piloto más grande, su centro de gravedad va a estar más alto y ya tengo una limitación, el posicionamiento de mi piloto. Digamos que Joan Mir ejerce mucho más momento y desplaza mucho más ese centro de gravedad y por lo tanto ese radio de desplazamiento va a ser mayor y corro el peligro de perder agarre antes que con un piloto más pequeñito como Mark. Si la moto fuera más grande no tendría ese problema, claro. Si mi moto fuera, es decir, si yo tuviera una batalla más larga, puedo compensar un poco eso. Puedo hacer una moto un poco más bajita y compensar la altura del piloto. Pero como en este caso si la moto es algo más corta, tengo que hacerla un poquito más alta para ayudar al giro y eso perjudica al piloto que está más alto, por supuesto. Vaya. Uf, o sea que, dicho de otra manera, se puede caer más que otro por eso, ¿no? Sí, podría llegar, o sea, el límite, considerando que todos los neumáticos, repito, estamos considerando que todos los neumáticos son iguales. Entonces, considerando que la capacidad, o mejor dicho, la capacidad de agarre, ¿no?, del neumático es la misma, tengo que jugar con el posicionamiento del centro de masa de mi conjunto. Y el conjunto incluye al piloto. ¿Por qué? Porque en una moto que pesa, no sé cuántos serán, 150, 160 kilos, no lo conozco el dato exacto, un piloto pesa en torno a 70 kilos aproximadamente. Ojo, estamos hablando de un elemento móvil, perdón por tratarlo así, sé que es una persona, pero en este caso concreto, si estamos hablando de diagramas de vehículos, es un elemento móvil con una masa que es aproximadamente la mitad del vehículo, no llega a la mitad, pero estamos hablando a lo mejor de un 45% o un 40% de la masa total del vehículo, y que ese elemento me va a influir mucho en el posicionamiento de mi centro de masa. Luego, por lo tanto, es muy importante situar a mi piloto lo más centrado, valga la redundancia, posible. O lo que es lo mismo, tratar de que ese centro de masa esté lo más compensado posible. ¿Eso cómo se hace? Pues cambiando esa geometría anti-squat que he dicho antes, ese anti-elevación. Y eso se cambia pues con se puede cambiar de varias formas. Se puede cambiar con la longitud del basculante, se puede cambiar regulando la altura de la horquilla, regulando la altura también de suspensión, es decir, lo que es el ride height que llaman los ingleses, con el amortiguador y muelle trasero. Se puede cambiar hasta posicionando el motor de una manera diferente. También puedes cambiar ese radio y se puede cambiar con la longitud de mi chasis. De hecho, la manera más rápida de hacerlo sería jugar con la altura de la suspensión y demás, pero algunas veces estás muy limitado precisamente por
por ese tamaño del chasis, básicamente. Aquí te pregunto, bueno, pregunta 60 Ensen, que el problema que tienen los Honda, sobre todo los otros, ¿no, Mark? Es que la pierden delantera, la rueda, la pierden muy delante, la rueda delantera la pierden, ¿vale? Que se caen, ¡pop! Se caen siempre de la rueda delantera. Mark, menos, pero los otros antes se caen, bueno, la pierden delantera sin sentirlo. No sé si eso también podría ser. Estamos en lo mismo. Mark ha puesto antes la foto de Mark. Mark, por lo que veo, se acopla bastante mejor a la moto. Y digamos que Mark, míralo, además se ve aquí, Mark puede desplazar ese centro de masa más a la parte delantera de la moto. Es decir, puede dar un poco más de carga. Sí, ¿se puede arreglar con aerodinámica? Sí, se puede intentar disimular con aerodinámica, no arreglarlo. O sea, cuando tú tienes un sistema dinámico en el cual no eres capaz de desplazar ese centro de masa al punto donde realmente te interesa, la aerodinámica no te va a resolver el problema, te lo va a mitigar, pero tienes otro problema. En curva lenta, la aerodinámica no va a funcionar y en curva lenta vas a seguir teniendo ese mismo problema dinámico que tenías. En curva rápida te lo puede mitigar. El problema es que el neumático va a sufrir y el neumático, conforme se vaya desgastando más, vas a tener al final el mismo problema. Esa aerodinámica al final, conforme va desgastando la goma, llega un momento en que no puede trabajar. Es decir, ese centro de masa del que os estoy hablando no desplaza lo suficiente para cargar la rueda delantera y al final la aerodinámica tampoco puede hacer milagros. Entonces, si el diseño de tu moto, el diseño mecánico de tu moto no es el adecuado, la aerodinámica lo único que va a hacer es disimular un poco el problema en ciertas situaciones, pero no puede eliminarlo. Qué bueno, qué bueno. Vamos con la segunda foto. La siguiente de esa. La siguiente. Sí. A ver si es esta, que lo he hecho bien. ¿Sí? Bueno, esta me sirve, es lo que estábamos hablando antes de la huella del neumático. Veis, aquí tenemos un neumático y tenemos un plano vertical y veis luego un plano de simetría de ese neumático, cuando está tumbando, ¿no?, el neumático. Veis los diferentes momentos de fuerza que se generan en ese neumático. Y en la imagen de abajo a la derecha veis que hay el twisting torque, que es un momento que se genera de torsión. ¿Por qué se genera ese momento de torsión en un neumático? Pues muy sencillo, porque el neumático, como he dicho antes, se compone de dos elementos. Está la goma, propiamente dicha, o la banda de rodadura, que es la que forma la banda de rodadura, y la estructura del neumático o la carcasa. Son dos elementos que se pegan uno al otro. En este caso concreto, la estructura, la carcasa, es la que agarra a la llanta, y luego por encima se le pone la goma. Esa goma, como está agarrando con el asfalto, genera un rozamiento. Y ese rozamiento, a su vez, tira de las telas de la carcasa del neumático. Entonces, cuanta más fuerza vertical seamos capaces de ejercer sobre mi neumático, vamos a aumentar el agarre, pero vamos a aumentar también la deformación. Es decir, vamos a calentar esas telas, vamos a forzarlas por culpa de ese twisting torque, por culpa de ese momento de torsión, ¿no?, que está generando. Y llega un momento en que si calientas mucho la goma, el neumático pierde rigidez. A ver, un neumático per se no es rígido, pero tiene una rigidez mínima. Entonces, si el neumático pierde rigidez, se vuelve muy, muy blando y empieza a deslizar mucho más de lo que debería. Cuando deslizas mucho más de lo que debería, al final afecta a la banda de rodadura porque la desgasta mucho. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con ese tema. Entiendo que Michelin tiene que trabajar con los equipos. En Fórmula 1 se hace así. En Fórmula 1, Pirelli, o anteriormente cuando estaba Bridgestone o la misma Michelin, se les dan a los equipos los datos de la rigidez a torsión que tiene un neumático, de la constante elástica del neumático, porque sobre todo en Fórmula 1 es muy importante porque las suspensiones son extremadamente rígidas, necesitas saber esa constante elástica para trabajar con ella. En una moto entiendo que las suspensiones son rígidas, pero no tanto, entonces quizá a lo mejor te da un poco más igual, pero sí necesitas saber esa rigidez del flanco del neumático para saber hasta cuánto puedes cargarlo. Y además entiendo que Michelin también tiene que proporcionar los datos de las cargas máximas que se puedan ejercer sobre el neumático.
Entonces con eso es con lo que tienes que trabajar. Y lo que quería enseñaros es que la huella del neumático realmente es muy pequeña. En un neumático de moto, al contrario que en un neumático de coche, el neumático de moto tiene una forma toroidal, ¿no? Que se denomina. Es esa forma curva, ¿no? Que se ve. Entonces, cuando tú estás tumbando, realmente hay muy poca superficie de contacto y es con eso con lo que tienes que trabajar. Y tienes que evitar que el twisting torque que veis ahí abajo en la imagen te deforme demasiado el neumático y termine llevando la banda de rodadura al límite, porque eso te está aumentando ese radio de deslizamiento que os he explicado antes, ese scrap radius. Entonces eso es con lo que tienes que trabajar. En una moto más estable, en una moto con una digamos con una batalla más larga, se ejercen unos momentos compensatorios entre el eje delantero y trasero, bastante, porque uno tira del otro, uno quiere tirar del otro, eso siempre ocurre. Entonces ejerce un momento el eje delantero sobre el trasero y el trasero sobre el delantero. Esos momentos son mayores, hay un brazo de palanca mayor. Entonces digamos que controla un poco esa deformación del neumático. Pero ante todo y sobre todo es la carga que estés ejerciendo en ese momento. Es decir, si tú con aerodinámica consigues cargar mucho el neumático delantero, en este caso, puedes tener un problema de deformación excesiva de ese neumático. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque podrías calentar mucho el neumático delantero, el neumático empezará a flanear, empezará a ser más blando y su comportamiento cambia, y al final puedes terminar porque ese punto de contacto se salga de la banda de rodadura y pierdes el agarre. Eso es un 100-0, es decir, tienes agarre, vas teniendo siempre en toda la banda de rodadura hasta que llega al punto en el que te sales de esa banda de rodadura y el agarre pasa a ser 0 automáticamente. Y bueno, ya sabes lo que no hace falta que lo que pasa cuando el agarre es 0. Esta imagen la quería enseñar porque quiero que os fijéis en ese radio de giro, si trazamos desde el punto, desde la huella del neumático trasero, huella del neumático Radio de giro, esto me interesa a mí. Ese es el radio de giro. ¿Por qué digo que una moto o un vehículo cualquiera, cuando tiene una batalla mayor, es más estable? Pues precisamente es culpa de ese ángulo que forman esos radios de giro trasero y delantero. Ese ángulo que veis abajo, que es una delta, delta más lambda sub f, lambda sub r menos lambda sub f, lambda sub r y lambda sub f. Lambda sub f es de front y r de rear. De la delantera, el ángulo de giro con respecto a su vertical. Y de la trasera, el ángulo de giro también con respecto, el ángulo de giro con respecto a la velocidad. Eso me va a indicar una cosa, me va a indicar el deslizamiento que van a tener mis gomas, porque en realidad las gomas van deslizando, sobre todo la trasera, la delantera sí, porque giras, la delantera gira un poco, tú tumbas, pero también gira un poco la dirección, entonces al final no desliza tanto, pero la trasera sí va a deslizar siempre. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de giro sobre sí misma. Es decir, perdón, no sobre sí misma, sino capacidad de giro porque no tiene un sistema de dirección. Realmente va sujeta por el basculante en ese buje de la rueda que va al basculante, y es rígido la unión. Es decir, no me permite que mi rueda pueda hacer giros como la rueda delantera, en la que tengo una pipa de dirección, en la que tengo un manillar, en la que explico un giro. Bueno, pues eso, ese radio de giro, si yo hago mi vehículo más pequeño, más corto, lo voy a estrechar. Y si lo estrecho, lo que ocurre es que mi vehículo se vuelve más reactivo, como he dicho antes, por una razón muy sencilla, porque no necesito aplicar un momento de fuerza alto, ya que mi radio de giro, ese ángulo de esos radios de giro se va a estrechar bastante. Si esos ángulos fueran muy abiertos, los momentos de fuerza que ejercen la rueda delantera sobre la trasera y la trasera sobre la delantera me obligan a tener que hacer más fuerza yo, y por lo tanto mi vehículo se resiste más a ese tumbar. Pero en una moto mucho más corta, en un vehículo mucho más corto, no hay tanta resistencia, porque los momentos disminuyen y entonces es mucho más fácil hacer el giro. Contraprestación, también es mucho más fácil que me pase de fuerza y tumbe más de la cuenta. También es más... Es lo que te iba a decir, puede ser que, porque los mensajes de Rins, y creo que Rins lo dijo cuando llegó la Honda, la moto permite entrar muy rápido a la curva,
Pero claro, muy rápido, claro. Entonces, claro, puede ser que tengan estos pilotos un exceso de generar esa fuerza en esta moto. O sea, esta moto no es para ellos, o sea, son demasiado, por su manera de subirse y sentarse en esa moto, generan más fuerza para ese radio de giro mínimo que necesitan. Será un exceso de fuerza, no sé cómo, o de presión, no sé cómo, más que cómo explicarlo. Más que un exceso de fuerza o de presión, quiero que te fijes en ese yaw rate, que fíjate de dónde procede. Si cogemos desde el centro de gravedad de la zona trasera de la moto y llevo una línea perpendicular que me cruce con el punto sobre el que la moto está girando, tenemos lo que se llama el yaw rate. Si yo ese centro de gravedad lo bajo, eso va a ser beneficioso en temas de estabilidad porque el momento que va a ejercer va a ser menor. Entonces, digamos que tengo una fuerza centrípeta un poco mayor. No me lo contrarresta tanto con inercia. Sí, pero la pregunta es, en esta imagen, tú metes aquí a Mark y a Mir, porque son dos pilotos muy diferentes. Sí. ¿Qué consecuencia puede tener Mir? Si le metes a punto para Mark y Mark le va bien, por ejemplo, es un setup para eso, y metes a Mir encima de ese setup, ¿qué podría pasarle? Básicamente el CG, esa G que está trasera, de la zona trasera, ese centro de gravedad trasero, Mark imaginemos que Mark estuviera ya montado en la moto y ese fuera el centro de gravedad trasero, tendríamos ese diagrama de fuerza que estáis viendo ahí. Si yo coloco a Rins o coloco a Mir, entiendo que Mir es bastante más grande, por lo que he visto en la foto, ese centro de gravedad va a subir. Y como ese centro de gravedad va a subir, puede tener una serie de problemas. El primero es que esa flecha que baja, esa M sub RG, va a ser mayor. Porque pesa más, básicamente. O sea, la masa es mayor. La G siempre va a ser la misma, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitatoria. O bueno, en ingeniería decimos que redondeamos a 10 porque tampoco se comete un gran error. Los físicos luego nos dicen que eso no puede ser, que tal, bueno, en fin, el tema. Y la consecuencia es que si yo elevo ese centro de gravedad, eso va a afectar también al centro de gravedad delantero, porque realmente va a desplazar mi moto un poquito, o sea, me la va a levantar, ¿no? Digamos, de la parte delantera. Sin embargo, si yo mi centro de gravedad trasero lo bajo, no corro tanto peligro de que la moto se levante de la parte delantera. Es lo que he dicho antes. Si el anti-squat en este caso sería jugar con esa línea que va desde el punto Q hasta el centro del buje de la rueda trasera. Si yo consigo, o sea, como esa línea no va a poder ser nunca horizontal, que sería, bueno, una configuración extremadamente estable, esa nunca va a poder ser horizontal, tengo que jugar con esa inclinación, que es el famoso anti-squat, que va a evitar en cierta medida que se me levante la parte delantera. Lo que me interesa es que ese ángulo sea pues, lo más suave posible, que no pique demasiado, porque si la moto pica demasiado, al final lo que voy a conseguir es que sea muy fácil levantarla. Con poca potencia voy a poder hacer el caballito. En este caso concreto, y repito, todo esto siempre y ante todo sin tener en cuenta otros factores como son la potencia transmitida a la rueda trasera. En este caso no me estoy metiendo con la colocación del motor, potencia, etcétera. Aquí solo estoy hablando de geometría, básicamente, de mi vehículo. La parte ciclo. Efectivamente. Joder, en este caso, esto me he flipado, ¿eh? Son muchos datos y cuesta mucho entender los... no me quería meter en camisa de 11 varas porque hay muchos comentarios. Mucho en el chat están un poco... Hostia, parece un no sé qué de chino, ¿no? De chino, ¿no? Pero... Ostras. Es muy... O sea... refleja mucho lo que puede pasar entre esos dos tipos de pilotos subidos a una moto diseñada para uno concreto, ¿vale? O sea, es muy interesante, tío. Es muy interesante, Jero. ¿Algo más de esta o paso a la última? Lo único, deciros, si veis donde está, veis que pone Steering Torque, ¿no? Hay una flecha ahí, esa sería la pipa de dirección realmente. Esto es un modelo idealizado que se llama, ¿no? En realidad luego el vehículo tiene muchas más cosas. Veis que baja una línea, ¿no? Vertical, bueno, aproximadamente vertical, y luego hay como un radio para conectar con la rueda delantera. Eso es importante hacerlo, digamos, de tal manera cuando tú diseñas la horquilla y el posicionamiento de horquillas, pipa de dirección, etcétera, hacer que ese radio sea el mínimo posible.
Es verdad que eso va a ejercer un poquito, va a hacer que el piloto tenga que ejercer un poco más de fuerza, pero a cambio va a tener mucha más transmisión, ¿no?, de lo que está pasando. Es decir, el piloto va a sentir realmente dónde está la rueda delantera. Si ese radio fuera mayor, que ocurre en motos de calle, incluso motos ruteras y demás, que veis que está mucho más inclinada la horquilla y va, ¿no?, hay más desplazamiento, ¿no?, de esa rueda delantera hacia adelante. Si ese radio fuera mayor, es más fácil girar, porque ejerce o sea, es decir, tú ejerces la misma fuerza, pero hay un brazo de palanca mayor, pero a cambio la sensación la pierdes. Es decir, tú como piloto no te transmite tanto esa rueda delantera como si eso es más corto. Cuanto más corto puedas hacerlo, mejor. Eso va a implicar que el piloto tenga que ejercer más fuerza con los brazos, pero a cambio tiene un mayor feedback de lo que está pasando con esa rueda delantera. Vale, última foto. A ver cómo pongo para que... Vale, vale, ok, vale. Vale, esta es la deformación de neumático. A ver cómo te pongo para que no... A ver. Aquí arriba. Aquí, para que la gente no se pierda, Luis, vamos, de nuevo lo mismo, no fijaros en la mayoría de flechas. Yo os explico básicamente lo que quiero explicar. Lo otro, pues lo dejo, si hay alguien que quiera estudiar ingeniería, pues ya sabe que tiene que dominar física, matemática y dibujo técnico, es muy importante. Así que tenemos el contact point, veis perfectamente, ¿no? ¿Qué? ¿Consecuencia de qué? De la deformación de ese neumático. ¿Por qué? Porque en realidad el contact point teórico debería ser el que estáis viendo a la izquierda, que está un poquito desplazado hacia la izquierda. Veis que lo pone aquí, contact point in absence of deformation, ¿no? Contact point, el punto de contacto en ausencia de esa deformación. Pero como el neumático deforma, el neumático, ya he dicho antes que no es perfectamente rígido, hay una deformación longitudinal, que la estáis viendo aquí indicada en el radial deformation y lateral deformation, ¿no? Una deformación longitudinal y una transversal, o una deformación lateral y una deformación radial. Y eso, de nuevo, volvemos al scrap radius, ese que os he dicho al principio, ese radio de deslizamiento. Cuanta mayor sea la deformación de mi neumático, más problemas voy a tener porque voy a aumentar ese radio de deslizamiento. Yo lo que quiero es disminuir ese radio de deslizamiento todo lo que pueda. Aunque yo vaya inclinando la moto cada vez más, el piloto se sale, ¿no? Porque tiene que sacar los pies, tiene que sacar la rodilla, bueno, en el caso de marcas tocas con el codo si hace falta. Entonces, yo lo que tengo que intentar es reducir ese radio todo lo que pueda. Como de todas maneras, si yo estoy volcado, ese radio va a aumentar, lo que tengo que hacer es trabajar con esa deformación del neumático, simple y llanamente. Entonces tengo que tener un equilibrio perfecto entre lo que yo cargo el neumático y sabiendo cuánto deforma el mismo. Al final, el punto de contacto va a estar un poco desplazado con respecto al que teóricamente debería de ser. Cuando el neumático viaja totalmente en línea recta, el neumático prácticamente deforma muy poquito. Deforma por efecto del peso, pero bueno, el neumático tiene de hecho el máximo agarre en ese momento. Cuando yo inclino la moto hacia un lado o hacia el otro, el neumático deforma y ocurre ese desplazamiento del punto de contacto. Entonces ese desplazamiento hace que la fuerza de inercia mejor dicho, que el neumático no sea capaz de contrarrestar la fuerza de inercia con ese radio de deslizamiento. Para la aplicación de esa fuerza lateral, que es la que me va a mantener, o esa fuerza centrípeta, que es la que me va a mantener la trayectoria, es la que contrarresta la fuerza de inercia. Si mi radio de deslizamiento es mayor, esa fuerza lateral corre el peligro de que disminuya. Y si disminuye, tengo un problema, porque perderé agarre. A ver, antes de que el neumático llegue tendría que deformar una barbaridad. En un neumático trasero es difícil. En un neumático delantero ya he observado en MotoGP que es más fácil de lo que yo pensaba. Pero realmente hasta llegar a este punto tienes que ir forzando. O sea, no se hace si tú... Vale. Yo entiendo, un piloto cuando va cómodo con la moto no llega a ese punto de deformar tanto que al final se salga, ¿no?, de esa banda de rodadura. Aquí en el año 21-22 lo que hizo Honda es trabajar en la configuración de la parte ciclo de la moto y la posición del motor para hacer trabajar el neumático trasero. Puede ser que estuviesen buscando ese buen apoyo de ese neumático, buscando esa deformación buena con esa parte...
Esa deformación y el ángulo que he dicho antes, el anti-elevación, el anti-squat. Cambiar el anti-squat, porque cuando tú cambias el posicionamiento de tu motor, estás cambiando el anti-squat también, sin cambiar ningún otro parámetro en la moto. O sea, de la primera moto 21 que no hacía trabajar bien el neumático, pasamos a la 22, moto grande, peso atrás para hacer trabajar el neumático, y ahora estamos pasando otra vez a un max mix entre la moto aquella tal, pero con la 22 haciendo trabajar el neumático. O sea, que están haciendo una locura de ingeniería, ¿no? Entiendo para buscar la moto para mar, ¿no? Es como una locura, ¿no? En ingeniería ocurre una cosa, Luis, y es que... Les gustan las locuras, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, eso también. Y la tormenta de ideas esa que le dan a los ingenieros, necesita un director técnico muy bueno que sea capaz de aglutinar todas esas ideas y sepa muy bien el camino a seguir, porque si el director técnico no sabe muy bien el camino a seguir, el resto de ingenieros no le van a ayudar. Al contrario, va a ser incluso yo creo que problemático. Pero concretamente en este caso, si partimos de una moto que ya de por sí tiene problemas, si no partimos de un concepto desde cero, es muy difícil cambiar el comportamiento de un vehículo cuando no partes de cero. Por lo que estuvimos hablando y comentando por WhatsApp, por el índice dinámico, por el Dynamic Index, que depende, el índice dinámico depende de ese centro de masas, como te he dicho antes, depende de un factor que se denomina conjugado de inercia y depende de otros factores, que no voy a entrar en materia, pues básicamente porque podríamos tirarnos aquí otra buena hora. El tema es que cuando tú ya tienes un vehículo diseñado y ya hecho, realizado, ese Dynamic Index es imposible de cambiar. Entonces tienes que volver a rediseñar ese vehículo. Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? Hombre, el chasis es la parte más complicada, pues trabajas con las suspensiones, pero el Dynamic Index es muy difícil de mejorar una vez que ya está hecho un vehículo. Vas poniendo parches ahí al problema, ¿no? Y vale. El problema es que la aerodinámica no te ayuda en ese aspecto. Vale, en este programa italiano que han dicho cosas muy similares a las que digo yo aquí, que aquí me linchan siempre, incluso en el chat hay gente que está, Marc, bueno, es un tema técnico totalmente, yo alucino, pero es igual. Decían, ¿no?, que claro, que Marc está en un buen sitio porque le hacen todo para él, o sea, trabajan para darle su moto, ¿no? Cuando se vaya a otra marca, quizá no encuentra eso, dirá, no, la moto esta moto gana, o sea, no me pidas cosas raras. ¿Tú crees que un piloto, en este caso Marc, o Stoner en su día, que tengan habilidades extremas, por ejemplo, Marc hace cosas que no hacen otros pilotos, hace cosas, es un piloto realmente, pues bueno, diferente en muchos aspectos? ¿Crees que eso puede ser un problema para todo este equipo de ingeniería que van a buscar la solución fácil de los dibujos que tú has hecho, pero montando un tío que hace cosas un poco más extremas? ¿Puede ser el problema de Honda de que tantos años buscando una solución sea esta base, esta fusión piloto-moto, entorpezca un poco en la evolución y estén pues buscando esa fórmula, ¿no?, entre lo que es normal para otros y lo que es bueno para él, que estén así por esta manía de hacerle su moto? Hombre, realmente, claro, yo no tengo los suficientes datos, ¿no?, como para poder valorarlo así, pero lo que sí puedo decir... Bueno, dicho de otra manera, sería más fácil poner a un piloto normal y hacer una moto que funcione. Visto de las dos maneras, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, supongo que a ver, en ingeniería, claro, estamos con lo mismo. ¿Es más fácil trabajar con un piloto normal? Es posible que sí, en el sentido del que puedes buscar una moto mucho más adaptada a la normativa. O en este caso un vehículo adaptado a la normativa que trabaje mejor con esa normativa concreta. Porque al final lo que ocurre con el piloto y la máquina es que tú puedes hacer una máquina que sea prácticamente perfecta para trabajar con una normativa concreta. Y tú sabes que esa máquina tiene, en este caso, un índice dinámico que es excelente, sabes perfectamente el agarre de los neumáticos y por lo tanto sabes que va a trabajar muy bien y tal. Pero claro, ahora tiene que haber un piloto que sea capaz de trabajar con los reglajes adecuados. Si ese piloto no se siente cómodo con esos reglajes, no va a trabajar bien y por lo tanto va a tener un problema, ¿no?, con el vehículo.
ese suele ser el caballo de batalla entre lo que es lo que el piloto quiere y lo que el ingeniero busca. Por eso, repito, es muy importante que haya un director técnico que sepa realmente lo que quiere, y es muy importante que el ingeniero que trabaja con el piloto sepa sean, o sea, sean capaces de tener un diálogo fluido, ¿no? Que realmente el ingeniero y el piloto sepan dónde tienen que ceder para que la cosa funcione, porque al final los dos tienen que ceder en algo. El piloto tendrá que ceder en algunas cosas, el ingeniero tendrá que ceder en otras, porque no hay una máquina perfecta ni hay un piloto perfecto Ya. en función del reglamento. Hay, pues eso. En este caso concreto, si Mark es un piloto muy extremo, requerirá relajes extremos. Y esos relajes extremos pueden llevarte a que la moto no funcione en la ventana realmente óptima de donde debería de funcionar. Que a lo mejor luego el piloto, con esa capacidad que tiene, en parte mitiga, ¿no?, esa diferencia que puede haber entre la moto ideal y la moto que quiere, pero Ya. es un riesgo realmente, claro. Entiendo que haya otros equipos que prefieran, o bueno, mejor dicho, otros fabricantes que prefieran hacer una moto una moto más flexible a la hora del cambio de Lógica. reglaje y lógica, efectivamente, que sea algo más usable, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos hacer la reflexión, bueno, no sé, pregunto, que el desarrollo de una moto es básico montar un piloto encima, o sea, que no se hace sola No. el desarrollo. No, el piloto es, o sea, es clave para que eso vaya a buen puerto, porque estamos en una situación en la que las otras marcas, aparte de que os hemos dicho de los pilotos que ayudan y tal, está llegando un momento que ha cogido una tipología de piloto, parece, y ya el piloto como que ya no cuenta, o sea, ellos cuentan que eso va encima y trabajan con eso, y hacen los datos y ya casi con lo que dice la telemetría trabajan ya casi sin hablar con los pilotos. O sea, es alucinante, ¿eh? O sea que tú fíjate, ¿sabes? Sí, no, desde luego la conclusión sería esa, sí, puedes sacarla. Realmente tú tienes que, es eso, tú tienes que, repito lo que he dicho antes, el piloto tiene que saber también ceder en algunos aspectos. Al final, desgraciadamente es así. En Fórmula 1 ocurre en rallies, ocurre en todo tipo de competiciones. Y bueno, hay pilotos que tienen a lo mejor más carisma, más la forma de hacer las cosas o trabajan diferente y son capaces de llevar un poco más la historia a su terreno, ¿no? Pero hay otros pilotos pues que o son más adaptables o son más conformistas o no sé cómo decirlo, ¿no? Y que, bueno, pues les da un poco más igual y tratan ellos de adaptarse al final a la moto. No sé, el caso de Mark concretamente, hombre, tengo entendido que tiene un talento descomunal, pero si la moto no está para este reglamento, pues es que no está y punto. No se puede hacer milagro. Vaya cosas has dicho, madre mía. Vale, Jero, gracias, tío, gracias. A ver, el chat. ¿Alguien quiere preguntar algo a Jero en el chat antes de que se vaya? Porque no digáis que el chat, ¿vale? Os dejo la oportunidad bueno, os doy la oportunidad. O sea, me he acordado de lo del chat antes de que se vaya Jero, que ha sido, bueno, ha sido espectacular, ¿eh? El vídeo a mí me ha encantado porque has puesto has dado sentido a todo lo que mucha gente a veces piensa, ¿no? O sea, con datos, ¿no? Ha sido muy interesante. Si alguien quiere preguntarle algo a Jero, te preguntan qué ingeniería tienes, Jero. Te preguntan tuya, Parov. Grado en ingeniería mecánica. Grado en ingeniería mecánica, vale, pues ahí está, ahí está. La ingeniería del chat está, sí, ya el chat está muy calientes porque es que el tema de MotoGP, lo he dicho al principio, es muy delicado cuando hablas de según qué pilotos, ¿vale? De Marc, de Rossi, cuando hay sentimientos muy profundos sobre los pilotos, a veces cuesta mucho, ¿sabes? La gente, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué? Mira, Aquí salen cosas alucinantes, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿sabes? Además, es el tema principal ahora de MotoGP, es Marc Márquez, es que es Marc Márquez, no es un Mindundi. Y es Honda, es que es Honda y Marc Márquez, es que no estamos hablando de dos, ¿vale? No es Aprilia, ¿sabes? O sea, que por ejemplo, es un Luis, tema... te puedo hablar, por ejemplo, del caso de Raikkonen en Fórmula 1. Raikkonen es un piloto que cuando el coche estaba a su gusto y si el coche
o sea, tenía que darse a los dos condicionantes. Si el coche estaba a su gusto y el coche estaba diseñado muy bien para ese reglamento, Raikkonen era imparable, pero imparable. Ahora, como uno de los dos factores no se diera, es decir, porque no se diera porque el coche no estaba a su gusto, aunque el coche fuera bueno, o si el coche no era bueno, ya automáticamente no iba a estar a su gusto, porque eso ya era de cajón, Raikkonen desaparecía. Y no se sabía ni que había. Y no es que a Raikkonen se le hubiera olvidado pilotar, ni mucho menos. Simplemente hay pilotos mucho más adaptables que otros. Por ejemplo, el caso de Fernando Alonso, pues Fernando Alonso es totalmente diferente. Fernando Alonso es un tipo que realmente llega hasta el punto de que no sabe realmente si el coche está tan mal. O sea, llega a dudar, un coche puede estar mal, pero Fernando lo coge y de repente te lo coloca en un sitio donde no debía y ya dudas de, oye, pues a lo mejor el coche no era, bueno, luego ves al compañero de equipo y ves lo que hace y pasa eso. Entonces, no sé si este es el caso exactamente, pero ya digo que en el caso de la dinámica de una moto y de un coche no son comparables, ¿eh? También tengo que decirlo. Es muy diferente la dinámica de una moto a un coche. Aquí te pregunta Runel Docs, ¿este tema de geometría se aplica a bicis de carretera al bajar o rodar en llano? Totalmente, exactamente igual. O sea, toda esa parafernalia que os he enseñado antes, todos esos diagramas de fuerzas que os he enseñado y momentos, se aplican exactamente igual, porque ya digo, en esos diagramas no he tenido, son diagramas que se denominan de diagramas simplificados de fuerza o diagramas de sólido rígido. Pero, bueno, en este caso más bien son de diagramas dinámicos, pero también se hace con diagramas de sólido rígido que se denominan. Pero no he tenido en cuenta la transmisión de potencia a la rueda trasera, que eso influye muchísimo en ese scrap radius y influye mucho en el deslizamiento de la goma trasera. Hay preguntas interesantes, ¿eh? Esta no sé, es difícil para mí de entenderla. Si todas las motos intentan tener la menor distancia en la suspensión delantera, ¿por qué la falta de sensibilidad del neumático delantero de Honda frente a las demás? Ostras, es una... Pues porque no, a ver, ese es uno de los factores, pero no es el único factor. Hay también está el ángulo caster, el ángulo caster básicamente es la inclinación. Si nosotros miramos la moto de lateral, es la inclinación de la horquilla. Si yo inclino mucho más la horquilla o la inclino menos. Luego puedo utilizar un brazo extra para aumentar ese pivote o disminuirlo. El radio de pivotamiento también influye. Un radio de pivotamiento positivo influye en una mejor manejabilidad y una mayor transmisión. Un radio de pivotamiento negativo lo que hace es todo lo contrario, es que no tengas sensación, pero la rueda va a estar muy estable. La dirección va a tener incluso hasta casi un retorno casi automático, pero va a tener un problema de sensibilidad. Ya digo, aparte de ese radio que he dicho antes, está eso, el ángulo caster, está incluso las mismas horquillas, el trabajo de amortiguación de esas horquillas puede hacer que un piloto tenga más sensación o menos. Es complicado al final. Y luego el neumático, según el estilo de pilotaje, pues habrá gente que esté más a gusto con un neumático blando, con un compuesto, en este caso la carcasa sería la misma, pero el compuesto más blando, otros más duros, pues en función de ese compuesto que uses, tendrás que escoger un ángulo caster diferente o tendrás que cambiar, bueno, el caster no, porque el caster no influye en el desgaste, pero sí tendrás que cambiar esa dureza de la amortiguación, tendrás que cambiar ese radio de pivotamiento, tienes que jugar con todos esos parámetros, claro. Muy bien, Jero, pues gracias por la masterclass técnica sobre la Honda de Marc. Ha sido interesante. Interesante. Yo creo que incluso es demasiado buena para nosotros de MotoGP, que estamos acostumbrados a nada, a cero, a la nada de la explicación técnica. Así que ahí estará en YouTube. Vamos a dejarlo en YouTube. He querido yo sé que es muy lioso, claro, y alguien que no ha estudiado o no tiene los suficientes conocimientos de matemáticas, física, es un poco complicado entender esos diagramas, pero he querido que se viera realmente que lo que estoy hablando tiene una explicación física y matemática, que no me lo estoy sacando de la manga, no he hecho así, venga, pues esto es así porque lo digo. Como yo, ¿no? Que hago mis monólogos aquí. No, pero tú lo haces por observación. Quiero decir, hay algo, ¿no? Hay una base, no es simplemente... Te puse un tuit y dijiste algo
puse un tuit de esto, de la moto pequeña, no me acuerdo, tío, y lo comentaste tú. Tiene mucho sentido, no me acuerdo qué tuit puse hace unos días, y sé que hablabas sobre la moto pequeña, no sé qué, no sé cuántos. Hice una explicación de esto que hemos hablado, pero en Twitter, sobre lo que yo siento y veo, ¿no? Y luego tú lo retuiteaste diciendo, tiene mucho sentido lo que te dice Luis, y diste una pequeña explicación. Digo, mira, tenemos tema de vídeo ya, con Jero. Es por eso, y por esto que te acabo de poner también es por lo que te he dicho, que cuando me has dicho 15 centímetros de espuma, elevar a un piloto 15 centímetros, digo, guau, eso... Es que no me acuerdo si dijo 15 o es que tengo duda entre 10 y 20, o sea, sé que eran muchos. Sí, claro, no. Pero no sé cuánto, no me acuerdo. Me han parecido muchos porque estás desplazando el centro de gravedad bastante, o sea, estás aumentando ese brazo de palanca de manera significativa. Eso se tiene que notar, en la dinámica de la moto se tiene que notar, seguro. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que en una KTM, en una Ducati, hay margen de maniobra en eso, y parece como que la sensación mía es que en Honda está más limitado ese margen, ¿no? Puse el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Que si es muy pequeñita y le subes mucho el sillín, se te sale del caño, pero ya no puedes subirlo más, ¿no? Que estás limitado, por mucho que pongas todo a la parte más grande, ¿no? Sigues limitado, ¿no? Es lo mismo que subir la pipa de dirección. Puede solucionarte algunos de los problemas, pero puedes tener luego otros como consecuencia de esa subida de esa pipa. Así que todo eso influye. Al final, lo que quería también enseñaros con esas imágenes es que cualquier pequeño cambio en la geometría de una moto tiene muchísimo más importancia, porque el piloto lo va a notar, que la aerodinámica en sí. La aerodinámica, un cambio en un ala, hacerla 5 milímetros con una cuerda de 5 milímetros mayor, sí, va a haber un cambio, pero no va a ser tan notorio para el piloto como un cambio de 5 milímetros en la pipa de dirección, por ejemplo. Eso sí lo va a notar el piloto. Entonces, por eso digo que muchas veces cuando dicen han probado tal pieza o cual pieza aerodinámica y el piloto ha dicho, pues yo no he notado diferencia, me lo creo perfectamente, porque si son piezas muy pequeñas, puede que en una sola vuelta o en 5 no lo note. Entonces, es diferente. Pero un cambio en la geometría, en lo que son las geometrías, sí se nota y mucho. A mí me encanta este tema porque en MotoGP la gente utiliza los argumentos para según le convenga, ¿no? Aquí estamos entre una marca, Honda, que ha tenido que irse a otra fábrica, Kalex, a hacer un chasis y un basculante, que no son esos basculantes, a Honda. Para darle a Marc lo que necesita, ha tenido que ir a pedir ayuda externa. Es muy fuerte, tío. Es que parece que... No, es que Honda. Bueno, yo digo, ¿no será un poco de los dos? Porque es que a mí dejan siempre un factor fuera y pienso, joder, tío, no me cuadra algo, ¿sabes? Pero claro, hemos llegado a esa situación, ¿no? Que Honda, pues bueno, la todopoderosa Honda ha tenido que pedir ayuda fuera para intentar buscar esa fórmula. Bueno, o sea, digo porque... No, es que Honda, bueno, Honda más que ha hecho, yo creo que ya poco puede hacer, tío. Pero bueno, ya al final lo van a sacar, ¿no? Seguramente, pero hostia, tela la que estamos viviendo con este temita. Una cosa que se me había olvidado comentar es que, sin tener en cuenta de nuevo otras consideraciones, cuando en un chasis Viga tú reduces la longitud de ese chasis, estás rigidizando, porque estás disminuyendo el brazo de palanca que vas a ejercer sobre ese chasis. Un palo corto, palo largo. Efectivamente, estás rigidizando, y en un basculante pasa exactamente igual. En una pieza como un basculante, si tú alargas, ablandas un poquito. Hombre, estamos hablando de diferencias muy pequeñas, pero si tú acortas el basculante lo vuelves más rígido también, el trabajo cambia. Entonces, en una moto corta, pues entiendo, sin entrar en muchos detalles, que tienes menos margen de maniobra que en una moto más larga, en una moto en la que dispongas de más centímetros, básicamente. Gracias, Jero, por la explicación, por el tiempo, y nada, como siempre, mira, Nico Abad nos está haciendo una raid, Nico Abad, de 25 personas. Ahora, justo que te vas del directo, Nico Abad nos hace la raid, o el raid, no sé si se dice el raid o la raid, no sé cómo se dice. Creo que le dicen la raid, pero... Sí, pero hoy escuchaba a los de Mundo Deportivo, que estaba viendo a Jabalí, estaba viendo al... No, Jabalí no me acuerdo el nombre ahora, y ha hecho una raid a Mundo Deportivo. Nos ha hecho el raid. Digo, joder, ahora ya me ha puesto en duda, ¿no? Y ya por eso digo, no sé si es el raid o la raid. Nos han hecho raid
Y ya está, sin el artículo. Nico Abad, gracias Nico, eres un crack, tío, estoy alucinado, vamos, con poder contar, a salir contigo los vídeos, o sea que me encanta. Gracias por la red, Nico, y vídeo técnico, los que habéis entrado de Nico Abad, vídeo técnico de la moto de Marc Márquez, explicado todo, datos técnicos de por qué están en esa situación o por qué otros pilotos están sufriendo tanto con la moto de Marc Márquez, o sea que rebobinar la cinta y al principio que vídeo interesante con Jero que nos ha explicado todos los datos. Gracias, Jero. Me quedo aquí a despedir el chat y seguimos hablando por privado, ¿vale? Muchísimas gracias a ti y gracias también a la gente del chat y nada, espero por lo menos que haya podido quedar un poquito más claro que es complicado trabajar con una moto. Muy bien. Hasta la próxima, Jero. Gracias. Adiós. Chao, Chao. chao.